Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Diálogos entre nosotros. Hoy abordaremos un tema que nos toca a todos, sin excepción: dignidad, la raíz del ser. A lo largo de la historia, muchos pensadores han tratado de responder a una pregunta que parece sencilla, pero que es profundamente compleja. ¿Qué significa ser persona? Vamos a hacer un pequeño recorrido por el tiempo para descubrir cómo ha cambiado esta idea y cómo llegamos a comprender la dignidad como el valor más profundo del ser humano. Comenzaremos por la antigüedad. En la Grecia clásica, los filósofos como Aristóteles consideraban a la persona principalmente como un animal racional. Para él, el ser humano era un ser social por naturaleza, alguien que solo podía realizarse plenamente viviendo en comunidad. Sin embargo, no todos eran considerados personas. Los esclavos, por ejemplo, estaban excluidos de esta categoría. Más adelante, con la llegada del estoicismo, se dio un paso importante. Los estoicos afirmaron que todos los seres humanos comparten la razón y por tanto son iguales en dignidad. Fue una idea revolucionaria para su tiempo. En el mundo romano, el término persona se usaba para hablar de la máscara del actor en el teatro, pero luego empezó a referirse al papel o estatus social de alguien en la sociedad. Era una noción más jurídica que filosófica. La persona era quien tenía derechos, quien podía actuar ante la ley. Luego llega un movimiento clave en la historia: el cristianismo. Con pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, la idea de la persona se transforma profundamente. San Agustín entendía que en cada ser humano había una dimensión espiritual que lo conecta directamente con Dios. Y Santo Tomás diría más tarde que la persona es aquello que tiene naturaleza racional, tomando la definición de Boecio, quien escribió: persona es una sustancia individual de la naturaleza racional. Esto fue un cambio enorme. Ya no se trataba del papel social o de la razón práctica, sino del valor intrínseco de cada ser humano posee por el simple hecho de serlo. Con la modernidad, la reflexión sobre la persona se vuelve más individual. René Descartes afirmó: pienso, luego existo, situando la conciencia como el centro de la identidad humana. Immanuel Kant, por su parte, dio un paso más allá. Dijo que la persona es un fin en sí misma y jamás debe de ser tratada como un medio para otros fines. Esta idea kantiana es la base de lo que hoy entendemos por dignidad humana. El reconocimiento de cada persona tiene un valor absoluto que no depende de su utilidad, riqueza o poder. En los siglos XIX y XX, las guerras, las injusticias y las crisis sociales obligaron a volver a reflexionar sobre el sentido de la persona. Autores como Emmanuel Mounier, representante del personalismo, recordaron que la persona no puede comprenderse aislada, sino en relación con los demás. Para él, ser persona es ser capaz de amar, de comprometerse y de construir comunidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 consagró esta visión al afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos hablando de la dignidad, porque en medio de la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial y la velocidad del mundo moderno, corremos el riesgo de olvidar lo esencial, que detrás de cada pantalla, cada número, cada rostro, hay una persona con sentimientos, historia y valor infinito. La dignidad no se gana ni se pierde, se reconoce. Y reconocer la dignidad del otro es también una forma de reafirmar la nuestra. Así que, la próxima vez que miremos a alguien, ya sea un amigo,
un desconocido o incluso a nosotros mismos en el espejo, recordemos lo que siglos de filosofía han querido decirnos. La persona no es solo un ser racional o social, sino un ser con valor propio y dignidad inviolable. Soy Luis Alberto Ortiz Castañeda y te agradezco por acompañarme en este recorrido de la historia del pensamiento. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las grandes preguntas que nos definen como seres humanos. Recuerda, tu podcast favorito, Diálogo entre nosotros. Nos vemos hasta la próxima.